Gloria a Dios. Bien. Cuando el Señor quiere hacer algo y quiere que sigan adorando, que sigan exaltando, que sigan alabando, hay que dar, ¿qué? Hay que dar lugar. Porque yo sé que en la adoración y cuando se enciende eso, yo sé que hay personas que Dios hace algo que ellos ni siquiera se dan cuenta, que Dios lo sana, que Dios lo liberta y salen muchas ataduras, se rompen las cadenas y Dios hace muchas cosas. Así como usted lo ve, no es simplemente que usted se está gozando, sino que hay sanidad, hay liberación, porque está la presencia de Dios. Bien, vamos en esta tarde. Quiero que busquen conmigo el libro del profeta Isaías y vamos a leer en el capítulo 53. Son solamente 12 versículos. Isaías 53. Vamos a estar hablando bajo el tema los sufrimientos de Cristo. Gloria al Señor. Vamos a leer el primer versículo y luego lo estaremos leyendo todo. Y dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra son verdaderas, son poderosas y tienen el poder para sobreedificar tu iglesia. Ayúdanos, Señor, que sea tu Espíritu Santo dirigiendo todo y que todo sea para gloria y honra de tu nombre y edificación de cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bien, aproximadamente 700 años antes de nacer Jesús, el profeta Isaías fue inspirado por el Espíritu Santo. Oiga, 7 siglos antes. Y él fue inspirado por el Espíritu Santo ¿para qué? Para describir casi, podríamos decir en su totalidad, o describir la mayoría de las cosas que iba a padecer Jesús en ese proceso, y él lo detalló claramente 7 siglos antes. Entonces el profeta describió casi todos los detalles del martirio de Cristo. Dice que y fue como una oveja llevada al matadero. Jesús como cordero fue preparado desde la fundación del mundo para morir sobre un madero, haciéndose maldito, llevando nuestros pecados para salvar nuestras almas de la condenación del infierno. Ahora, cuando se habla la palabra maldito, usted sabe lo que significa maldito. Lo que pasa es que Dios estableció que era maldito todo aquel que fuera colgado en un madero. Y eso está ahí escrito. Entonces Jesús se hizo maldición por nosotros. Se hizo maldición por toda la humanidad. De manera que nosotros debemos estar cada día más agradecidos de Dios por ese sacrificio tan grande que Él hizo por ti y por mí. Ahora, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Dice el profeta Isaías.
y sobre quien se ha manifestado el brazo de Jehová. Ahora, la nación de Israel estuvo y hasta ahora está o ha estado en espera del Mesías. Ellos estaban esperando al Mesías. Ellos estaban esperando a ese que Dios le iba a enviar, pero vino y no le recibieron. Por eso dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero Malaquías, vamos a leer en Malaquías 4 del 5 al 6 dice, o sea, en Malaquías 4 del 5 al 6 habla de ese acontecimiento. Pero también él está hablando de que íbamos a salir como corderito de la manada. Pero Malaquías está como el último profeta allí. Después de Malaquías hubo 400 años de silencio. O sea, hablando de ese silencio, se está hablando de que en la tierra de Israel era una tierra que estaba en el sentido espiritual, estaba seca. ¿Por qué? Porque no tenía palabra de Dios. Era algo que estaba dañado, algo que estaba seco, no había fruto porque no había palabra de Dios. Ahora, cuando dice raíz de tierra seca, vamos a leer el versículo. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Entonces, cuando está hablando de raíz de tierra seca, o sea, él era judío, Jesús era judío, vino a su pueblo, vino a su nación, pero ¿cómo le encontró? Y por eso Dios, ¿qué hizo? Dios había preparado a alguien, que es lo que dice Malaquías, que Dios iba a enviar ¿a quién? Al profeta Elías para que preparara su camino delante de él. Sí, ahora vino Juan y preparó el camino. Vino Juan y preparó el camino. ¿Por qué? Porque estaba seco, estaba como un desierto porque no había palabra de Dios. Porque no había profeta, Dios dejó de enviarle profeta, porque a todos los profetas que Dios enviaba, en su mayoría, a todos lo mataban. Y por eso Jesús le dijo en una ocasión que ellos, o sea, que la sangre de todos esos profetas iba a venir sobre ellos, desde la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, hasta la sangre, o sea, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Malaquías. Ahora, cuando Jesús está hablando con ellos, él le está amonestando, pero le está dando esa sentencia. Pero al propio Jesús, porque le decía la verdad, ¿qué era lo que querían hacer con él? Querían matarlo y lograron hacerlo. Ahora, todo eso lo hicieron para que se cumpliera la profecía. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo Isaías? Vamos a seguir leyendo. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Quién está hablando? Está hablando el profeta Isaías. Como vamos a ponerlo como representando a la nación. Está hablando que Jesús fue despreciado y desechado, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Está hablando ¿de quién? De la gente de Israel, de los judíos, de aquellos sacerdotes, de aquellas personas que estaban ¿para qué? Para
recibir a aquel que ellos estaban esperando, pero lo desecharon porque ellos tenían otros intereses. Ellos estaban con sus propios negocios. Ellos no les interesaba el negocio de Dios, aunque hablaban de Dios. Así hay mucha gente hoy en día que tienen su propio negocio. Dicen que hablan en nombre de Dios, pero es el negocio de ellos. Dios quiere que nosotros estemos en su camino, en su dirección, para poder hacer la voluntad de Dios. Ahora dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Es necesario que nosotros entendamos bien claro esto, que todo lo que padeció Jesús, ya Dios lo tenía diseñado de antemano. Y si estamos hablando de 700 años antes de Jesucristo, que bueno, la gente que estudian y los que están, que siempre están investigando y contradiciendo la palabra, no se pueden, no aceptan que este profeta escribiera esto 700 años antes y que le sucediera a sí mismo como él lo escribió a Jesús. Pero es porque Dios da a entender que lo que él ha determinado, y para que nosotros entendamos que eso se cumple al pie de la letra y que no falta ni una palabra. Por eso Jesús dijo en una ocasión: tengo sed. Cuando ya ya todo estaba casi todo consumado, tenía que suceder todo lo que la profecía decía. Y entonces, si faltaba algo, pues ya había un problema. Pero tenía que suceder como estaba escrito. No podía caer ni una palabra. Y eso es lo que sucede con lo que le sucedió a Jesús. Tenía que sucederle todo lo que estaba escrito de él. Alabado sea el Señor. Ahora, vamos a entrar en una parte aquí que dice: sin atractivo para que le deseemos, desechado y despreciado, varón de dolores experimentado. Entonces vamos a entrar en la parte, vamos a tener cuatro cosas de la cual vamos a estar hablando: el látigo, la corona, los clavos y la lanza. El martirio de Jesús fue algo sumamente terrible. La palabra de Dios habla acerca de los aradores que hicieron surco en sus espaldas. Entonces vamos a ver algunas cosas. Vamos a estar mirando los detalles de cada cosa de esto: del látigo romano, de la corona que le pusieron, de los clavos y de la lanza. Bien, lo azotaron como a un animal salvaje, como a una fiera dañina, como a un delincuente perverso, siendo Jesús manso, justo, bueno y amoroso, el Cordero de Dios. Vamos a leer en Mateo 8:17. Dice: para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestros dolores.
Y cuando hablamos del látigo romano, leemos en Juan 19:1. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y ¿qué hizo? Lo azotó. ¿Usted sabe lo que es un azote? Cuando la Biblia habla de azote, un azote eran 39 latigazos. Y ellos le decían 40 menos 1, porque el número eran 40, pero les rebajaron 1. Entonces, cuando se habla del látigo romano, el látigo romano era tenía una cosa un mango aquí en para agarrarlo, y tenía varias cuerdas, 3 o 4 o 5 o 6 cuerdas, y cada cuerda de esa tenía pedacitos de metales para azotar a los reos, a los delincuentes, a la gente perversa. Entonces a Jesús lo pusieron como una persona perversa, como una persona maligna, como un delincuente terrible, y lo azotaron. Imagínense recibiendo 3 latigazos de eso, con pedacitos de metal en esas cuerdas. ¿Qué va a suceder en la espalda de esa persona? Le van a hacer surco. Por eso la palabra de Dios habla que los aradores hicieron surcos en mis espaldas. Es decir, que esos latigazos que le dieron a Jesús por culpa tuya y por culpa mía, es para que nosotros entendamos que debemos andar delante de Dios con temor y reverencia, haciendo la voluntad de Dios, andando en humildad delante de Él, porque Él padeció por nosotros, Él murió por nosotros. Imagínense, estamos hablando de 3 latigazos, y en los 3 latigazos, ¿qué podía suceder si el látigo romano tenía eso? Pues ¿qué iba a suceder solamente con 3 latigazos? Bueno, le iban a hacer algunos hoyitos donde la sangre iba a brotar, pero a medida de que iba aumentando, a medida que vamos a poner, cuando ya le dieron 6, cuando ya le dieron 12 latigazos, pues es posible que se hicieran ciertas grietas donde trocitos de carne se desprendían. Ahora imagínense el dolor intenso que estaba padeciendo el Señor Jesús, porque eso era algo terrible. Y cuando ya se iba aumentando esos latigazos, pues los surcos en las espaldas del maestro ya era algo terrible. Y entonces el cuerpo tenía que entrar en lo que se llama un quebrantamiento. ¿Por qué? Porque estaba siendo destrozado, estaba siendo lacerado, algo terrible. Y todo eso lo sufrió por ti, por mí, todo eso lo sufrió por nosotros. Así que nosotros tenemos que darle gracias a Dios. Por eso alguna gente se ponen de rodillas y le dicen perdón, Dios mío, pero ellos lo hacen no por eso, no porque sepan la intensidad, sino por religiosidad. Mas nosotros lo hacemos con el conocimiento, porque Jesucristo murió por nosotros. $39 latigazos con una cuerda así tan terrible. Imagínense que usted lo esté presenciando ahora. Por eso la película esa de Mel Gibson que hicieron, cuando filmaron y cuando publicaron esa película, eso fue terrible. Incluso gente se convirtieron, porque ellos lo hicieron de una forma como ninguna de las otras películas. Pero algo fuerte. O sea,
A lo mejor no fue la intensidad así como ellos la presentaron, o a lo mejor fue más, pero sí sabemos que fue fuerte lo que padeció el maestro. Sabemos que fue terrible lo que él padeció. Ahora, después que lo azotaron, que entonces buscan un madero rústico para que él lo cargue y lo lleve hacia dónde, hacia el lugar donde iban a crucificarlo. Ahora, caminando él con ese madero encima de las heridas en las espaldas de él, y a lo mejor un fuerte e intenso sol que estaba haciendo, y el sudor le corría con sangre por causa de nosotros, por culpa de la humanidad. Ahora, no de una forma religiosa, pero de ese en el pecho, como dicen, por mi culpa, por mi gran culpa. Eso lo hacen los religiosos, pero realmente es por nuestra culpa. Ay, Señor, cuando sucede algo fuerte, un terremoto, la gente que no cree en Dios, que son religiosos, ellos y se ponen son los primeros que se ponen de rodillas. Ay, Señor, Dios mío, ten misericordia de mí, y se dan en el pecho. Pero Dios no quiere que usted haga eso simplemente cuando haya una situación terrible, sino que diariamente Dios espera de que usted lo esté reverenciando. No es que usted tiene que hacer sacrificio, no es que usted tiene que caminar de rodillas, no es que usted tiene que hacer nada de eso. Sí, usted tiene que leer la palabra, tiene que apartarse del mundo, tiene que orar delante de Dios, tiene que arrodillarse delante de Dios, pero no de una forma como un sacrificio, porque Cristo murió por nosotros, Cristo padeció por nosotros, ya Cristo fue crucificado, fue sacrificado, ya nosotros no tenemos que hacer el sacrificio. Lo que nosotros tenemos que sacrificar es nuestras pasiones y nuestros deseos, los deseos de la carne, y andar delante de Dios en santidad para que podamos agradar a Dios. Ahora, después, cargando ese madero, hablemos de la corona de espinas que le pusieron. Imagínense una corona de espina que le ajusten en la cabeza, o sea, para que le quede bien puesta, se la ajustan. Entonces, ¿qué va a suceder con las espinas cuando esté en la cabeza? Pues lo va a clavar, se van a enterrar en su cabeza. Entonces, cuando le ponen la corona en su cabeza, que las espinas le están clavando, pues la sangre comienza ¿a qué? A derramar por su cabeza, por sus ojos. Imagínese lo incómodo que es cuando usted está sudado, que le cae sudor en sus ojos, pero esta vez sudor con sangre. Algo terrible estaba sufriendo el maestro, algo terriblemente serio estaba padeciendo por nosotros. Imagínese esa cabeza clavada por espina, dolor en la cabeza, dolor en las espaldas, por los surcos que había en sus espaldas. Todo eso lo sufrió por nosotros, todo eso lo padeció por nosotros. Ahora, ¿qué nos da a comprender la corona? Fue una burla, porque como decían que él era el rey de los judíos, pues ellos
comenzaron a mofarse. Y dice, bueno, vamos a ponerle, como él es el rey de los judíos, como él es rey, vamos a coronarlo. Entonces le pusieron una corona de espina, como una burla de que él era un falso rey. Pero él no era un falso rey. Él le dijo a ellos, mi reino no es de este mundo. Él era rey, él es rey. Jesucristo es rey. Ahora, sí que algunos de los discípulos y alguna gente sí querían hacerlo rey, pero él no vino a eso. Él vino como rey, pero no a reinar entre los hombres ahora. Entonces, ellos hicieron esto para burlarse de él, pero ellos no sabían lo que estaban haciendo. Ellos no se imaginaban quién era ese. No sabían quién era aquel al cual ellos estaban haciendo semejante barbaridad. Entonces, esa corona, y eso lo podemos leer en el versículo 2, pueden poner San Juan capítulo 19, versículo 2. Esa corona que estaba en su cabeza, yo me imagino que si ellos porque eran gente cruel, usted sabe que para darle el azote, no buscaban a cualquier persona para azotar a un reo. No era cualquier persona. Eran gente robusta, y no porque fueran fuertes, sino que eran gente que no tenían piedad ni misericordia. O sea que no iban a tener compasión. Y entonces, como no tenían compasión, pues lo de ellos era un deleite ver sufriendo a esa persona. Imagínense también los soldados que estaban influenciados. Dice que un soldado cogió y le puso la corona de espina en la cabeza. Se supone que le ajustaron esa corona para que lo clavara bien profundo. Imagínense que una espina de ese largo, y que entrara por lo menos una parte o la mitad de la espina en la cabeza, hasta llegar al cráneo, hasta llegar al hueso. Eso es algo terrible. O sea, lo que padeció Jesús por nosotros fue demasiado fuerte. Y todo eso Él lo sufrió por nosotros. Ahora los clavos. Vamos a ver los clavos. Después de haber sido obligado a cargar el pesado madero y con surcos en sus espaldas por los pedazos de metales que tenía el látigo romano, estando en el Gólgota, lo tendieron sobre la cruz y clavaron sus manos. ¿Dónde clavaron a Jesús? Estaba analizando que habla de, ellos lo ponen como que le clavaron las manos y también los pies. Yo creo que los pies no se lo clavaron porque no lo dice. Oh, los pies. Ahora, el asunto es que clavar los pies, pues, no sé de qué forma le clavaron los pies, porque en la mano pueden pasar el clavo sin hacerle daño ni quebrar los huesos, pero en los pies es un poco difícil. Y está escrito que ningún hueso podía ser quebrado de él. Bueno, ellos a lo mejor le clavaron un clavo fino en los pies, porque no le podía quebrar, porque no puede, la escritura no puede caer ni una jota ni una tilde. Ahora, de manera que si le clavaron los pies, pues no le quebraron ningún hueso, porque ningún hueso podía ser quebrado de él.
Imagínese dolor en las espaldas, dolor en el cráneo, en la cabeza y dolor en las manos. Aparte del sudor que corría, ya con esa corona puesta en la cruz, con esa corona puesta en su cabeza y él en la cruz, crucificado, que no puede pasarse la mano porque está crucificado, no puede valerse y está allí. Entonces la sangre corriendo por su frente con sudor, y esa sangre ligada con sudor entrando en sus ojos. Aparte de ese terrible, intenso dolor que estaba sufriendo, que estaba pasando por esas espinas que clavaban su cabeza. Y el cuerpo de él con sus heridas en las espaldas, pegado de ese madero. El madero estaba lastimando su espalda porque su espalda estaba quebrantada, su espalda habían surcos en su espalda, y eso era un dolor terrible, intenso. Era una agonía, un dolor intenso que estaba sufriendo Jesús, y todo eso fue por nosotros. Jesús es bueno. Aunque Jesús era Dios, Él era 100% hombre. Y siendo hombre, dice que él sentía esos intensos dolores. O sea que él padeció, estaba padeciendo ahí como hombre, como un ser humano rodeado de debilidades. Y él estaba padeciendo eso por nosotros. Gloria al Señor. O sea, los momentos de Jesús en la cruz fue algo sumamente terrible. Lo que él estaba padeciendo era algo que, bueno, ellos crucificaban a la gente, pero a mí me parece que lo de él fue lo más fuerte y lo más terrible. Porque aparte de que él era inocente, porque eso fue lo que le dijo un ladrón al otro. Le dice: nosotros estamos aquí, ¿por qué? Porque estamos pagando lo que hicimos, pero ese nada malo ha hecho. Imagínense lo que le duele a una persona cuando le levantan una calumnia y lo acusan y lo condenan siendo inocente. Entonces, como una oveja inocente fue llevado al matadero y crucificaron su cuerpo. Así que cuando Jesús estaba en la cruz, que estaba padeciendo, eso fue algo sumamente fuerte y terrible. Ahora, cuando él ya estaba para morir, entonces dijeron, porque ya la hora estaba avanzada. Entonces hubo uno que dijo que para que muriera rápido, para que no, porque usted sabe que si no morían en el tiempo que estaba dentro de lo que ellos tenían que quebrarle las piernas. Entonces a Jesús no le podían hacer eso tampoco. Podía hablar el gobernador, podía hablar el rey para hacerle eso, y podía llegar la noticia al César y que el César ordenara romperle la pierna. No podían hacerlo. ¿Por qué? Porque está escrito que ningún hueso de él podía ser quebrado. Tenían que buscar otro método. Ahora, el soldado agarró una lanza y la entró por su costado, y salió ¿qué? Sangre y agua.
ahí para empezar a que los pensamientos de muchos fueran revelados. Todo lo que le sucedió a Jesús, porque Zacarías profetizó acerca de eso cuando fue y lo vio en el templo que él estaba niño. Una misma espada traspasará tu propia alma para que sean que para que sean conocidos los pensamientos de muchos. Ahora, todas las cosas que le pasó o le aconteció a Jesús no eran casualidad. Todo tenía que ir al pie de la letra, al pie de la palabra de Dios, y todo se cumplió, todo tomó fiel cumplimiento. Ahora Jesús murió por nosotros y todo eso por eso dice entonces el profeta Isaías que por sus llagas fuimos nosotros curados, que él sufrió nuestros dolores, que molido fue por nuestros pecados, por nuestras rebeliones. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Entonces dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, mas él llevó en nosotros el pecado de todos nosotros. Ahora, dice, angustiado y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Ahora el versículo 10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá largos días, y la voluntad de Jehová será en él prosperada. O sea que todo eso que le estaba aconteciendo, todos los sacrificios que hacían en aquel tiempo, y en el día de la expiación que está en Levítico capítulo 16, que el día de la expiación, que era esa cosa que le hacían cada año, eso le estaba aconteciendo a Jesús. Él estaba expiando nuestros pecados. Él estaba cubriendo nuestras faltas. Él estaba cubriendo desde aquel tiempo, estaba cubriendo los pecados de de toda la humanidad. O sea, Jesús estaba pagando el precio del pecado de toda la humanidad. Pero dice la palabra, mas no todos obedecieron al evangelio. Es decir, que todos los que son llamados, todos los que entran al camino, pues tienen esa garantía de ser salvos, porque han sido librados de la condenación del infierno, han sido librados de la maldición que estaba sobre ellos. Ya no estamos bajo condenación, sino que por la sangre de Cristo nosotros hemos sido curados, nosotros hemos sido salvos. Dele gracias a Dios por Jesucristo, porque hemos sido salvos.